Siempre me emocionaba salir a la carretera con mi hijo Tomás. Éramos solo nosotros dos, recorriendo la carretera y creando recuerdos. Pero esta vez era diferente. Íbamos manejando por Virginia Occidental de camino a visitar a unos familiares, y todo lo que podía salir mal, estaba saliendo mal. El aire acondicionado del coche se había averiado, dejándonos cocinarnos en el calor pegajoso de agosto. Tomás, quien con 9 años empezaba a ponerse nervioso, y yo no estaba de humor para juegos de auto. La combinación de agotamiento, calor y frustración iba en aumento, y solo necesitaba un respiro de los interminables kilómetros de carretera. Llevábamos horas en la carretera, parando solo brevemente para recargar gasolina. Ambos necesitábamos desesperadamente una parada para ir al baño cuando vi un letrero de un parador a unos pocos kilómetros. Se sintió como una bendición. Finalmente, podríamos estirar las piernas, refrescarnos y respirar un aire que no estuviera hirviendo. El parador no era precisamente acogedor. Era uno de esos lugares que parecían no haber visto mantenimiento en una década. El estacionamiento estaba medio vacío, con algunos camiones dispersos por ahí. El edificio en sí era pequeño, con revestimiento desgastado por el clima y ventanas agrietadas. No era lo peor que había visto, pero definitivamente no era el tipo de lugar donde uno querría quedarse. A Tomás, por supuesto, no le importó. Solo quería salir del coche. Saltó casi tan pronto como puse el coche en parking, corriendo hacia el área de los baños antes de que pudiera decirle que se quedara cerca. Lo vi irse, tratando de sacudirme la irritación que me había estado rondando todo el día. Pensé que lo dejaría gastar energía mientras yo mismo usaba el baño. Mientras caminaba hacia el edificio, tuve esa extraña sensación de que algo andaba mal. No era nada obvio, solo una sensación de que todo estaba demasiado tranquilo. Incluso las pocas personas que vagaban por ahí no parecían encajar, pero lo descarté. Solo quería volver a la carretera. Cuando volvimos al coche, noté una camioneta blanca unos espacios más allá. Había un tipo dentro, un hombre de unos 50 años, sentado allí, como si no tuviera nada mejor que hacer. Sus ojos nos siguieron mientras salíamos del espacio, pero no le di mucha importancia. La gente mira. Es lo que hacen. Volvimos a la carretera y las cosas parecieron calmarse. Tomás finalmente estaba callado, mirando por la ventana, y yo comencé a sentirme un poco mejor. Con las ventanas bajadas, el viento no era tan bueno como el aire acondicionado, pero era algo. Empecé a pensar en lo que haríamos una vez que llegáramos a nuestro destino, tal vez cenar algo y relajarnos por la noche. El parador ya se estaba desvaneciendo de mi mente. Pero unos 10 minutos más adelante, vi esa misma camioneta blanca en mi espejo retrovisor. Definitivamente nos estaba siguiendo, demasiado de cerca para mi gusto. Al principio, pensé que era solo una coincidencia, que el tipo debía haber vuelto a la carretera al mismo tiempo que nosotros. Pero después de unos kilómetros más, quedó claro que no solo iba en la misma dirección. Nos estaba siguiendo. Intenté despistarlo acelerando, pero la camioneta mantuvo el ritmo. Tampoco ayudó reducir la velocidad. Ajustó su velocidad para igualar la mía, manteniéndose a la misma distancia detrás de nosotros sin importar lo que hiciera. Mi irritación estaba volviendo, junto con algo más, algo peor. ¿Qué hace esa camioneta, papá?, preguntó Tomás desde el asiento trasero. No lo sé, hijo. Probablemente solo sea un tipo que no está prestando atención, dije, tratando de mantener un tono ligero. No tenía sentido asustarlo, pero en el fondo, no me creía mi propia explicación. Necesitaba averiguar qué le pasaba a este tipo. Después de unos kilómetros más, la camioneta finalmente se puso a nuestro lado, igualando nuestra velocidad. Miré hacia allá y el conductor me estaba mirando directamente, con el rostro crispado por la urgencia. Estaba agitando la mano, tratando de que bajara la ventana. Dudé. Lo último que quería era interactuar con un extraño al azar, especialmente uno que nos había estado siguiendo durante kilómetros. Pero su expresión no era agresiva. Parecía asustado, o al menos preocupado. A pesar de saber que no era la decisión más inteligente, bajé la ventana lo suficiente para oírlo.
«Hay algo en tu coche», gritó, su voz apenas audible por el rugido del viento. «¿Qué?» «El asiento trasero. Revisa tu asiento trasero». Al principio no entendí lo que decía, pero luego sus palabras me golpearon como un mazazo. «El asiento trasero. Tomás». Me giré, con el corazón en la garganta. Tomás estaba sentado allí, perfectamente quieto, mirando por la ventana. Pero justo más allá de él, en el lado más alejado del asiento trasero, vi la sombra de algo acechando, justo fuera de la vista. Mi cuerpo se heló. Frené, desviándome hacia el arcén lo más rápido que pude. La camioneta nos siguió, deteniéndose en la carretera detrás de mí. Puse el coche en parking, con las manos temblorosas mientras me desabrochaba el cinturón de seguridad y me giraba completamente para mirar al asiento trasero. Antes de que pudiera decir nada, la puerta trasera se abrió de golpe y una figura salió disparada del coche. Era un hombre de aspecto demacrado, vestido con ropas harapientas. No miró atrás mientras cruzaba corriendo la carretera y desaparecía entre los espesos árboles del otro lado. Me quedé allí sentado, atónito. Tardé unos segundos en procesar lo que acababa de pasar. «Papá», la voz de Tomás era temblorosa. «¿Quién era ese?» No supe qué responder. Solo extendí la mano y lo acerqué, asegurándome de que estuviera bien. Parecía estar bien, solo asustado como yo. Miré hacia la carretera, pero el hombre ya se había ido. El tipo de la camioneta se acercó corriendo. «¿Están bien? ¿Lo vieron?» Asentí, todavía tratando de recuperar el aliento. «Sí, lo vi». Nos quedamos a un lado de la carretera durante un rato, el tiempo suficiente para explicarle la situación al tipo de la camioneta y recomponernos. Tomás seguía preguntando quién era el hombre y por qué se había metido en nuestro coche, pero yo no tenía respuestas. Todo lo que sabía era que en algún lugar entre el parador y la carretera, un completo extraño se había subido al asiento trasero de nuestro coche, escondiéndose debajo de nuestras mochilas y abrigos, y se había quedado allí durante kilómetros sin que nos diéramos cuenta. El hombre de la camioneta dijo que lo notó justo después de que saliéramos del parador. Vio al tipo escabulléndose en el coche cuando yo no estaba mirando. Supongo que estaba demasiado distraído por el calor, el viaje y todo lo demás, y no se me ocurrió revisar el asiento trasero cuando Tomás subió. No llamamos a la policía. Para cuando pensé en hacerlo, el intruso ya se había ido hacía rato. Y honestamente, no quería revivir todo aquello. Solo quería volver a la carretera. Mientras nos alejábamos, no dejaba de revisar el asiento trasero en el espejo retrovisor. Pero, por supuesto, solo estaba Tomás mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Ninguno de los dos habló mucho durante el resto del viaje. No había mucho que decir. Cada vez que recuerdo ese viaje, todavía me pregunto quién era ese tipo y qué pretendía hacer. Todo lo que sé es que tuvimos suerte, suerte de que el tipo de la camioneta lo viera, y suerte de que no descubriéramos por las malas de lo que era capaz. Los viajes por carretera se supone que son divertidos. Empacas tus cosas, reúnes a tus amigos, eliges un destino y sales a la ruta. Eso fue exactamente lo que hicimos un par de amigos y yo, todos apretujados en el viejo CV de Joaquín, rumbo a un festival de música de fin de semana a 3 estados de distancia. Había algo en estar en la carretera abierta con las ventanas bajas y la música a todo volumen que hacía que los kilómetros pasaran volando. Éramos yo, Joaquín, Sara y María. Habíamos sido amigos durante años, y este viaje se sentía como la manera perfecta de desconectar, sin estrés, solo buena onda. Salimos un poco más tarde de lo que pretendíamos, y cuando cruzamos a territorio desconocido, el sol ya se estaba ocultando. Caminos sinuosos, colinas y árboles, hasta donde alcanzaba la vista, cada vez había menos autos, y pronto fuimos prácticamente los únicos en la carretera. Deberíamos haber tomado la ruta principal, murmuró María desde el asiento trasero, con su teléfono mostrando solo una pantalla en blanco donde solía estar el GPS. Es como si estuviéramos conduciendo a través de una zona muerta aquí.
Este camino es más rápido, créanme. El GPS volverá a funcionar eventualmente. Joaquín se encogió de hombros. Yo no estaba tan seguro de eso, pero me quedé callado. Iba de copiloto, tratando de ayudar a navegar. El cielo se estaba oscureciendo, las carreteras se volvían más estrechas. Finalmente pasamos por un viejo letrero oxidado que decía, Puente 10 mi más adelante. Cruzaremos el puente y encontraremos algún lugar para parar a pasar la noche, dijo Joaquín. No debería estar muy lejos ahora. Unos minutos después vimos algo adelante, algo parado justo al lado de la carretera. Al principio pensé que era un animal, tal vez un venado, pero a medida que nos acercábamos se hizo evidente que era una persona. Estaba simplemente parado allí, junto a un viejo mojón, mirando a la distancia. No parecía un autoestopista, sin pulgar levantado, sin mochila. Solo un hombre, parado perfectamente quieto. Su ropa era oscura, casi se confundía con la noche, pero había algo raro en él. No podía precisar qué era. Joaquín redujo la velocidad a medida que nos acercábamos, pero ninguno de nosotros dijo nada al principio. ¿Creen que necesita ayuda?, preguntó Sara. No vamos a parar, dijo María rápidamente desde atrás. No me importa si se averió o lo que sea, de ninguna manera. Joaquín siguió conduciendo, con los ojos desviándose hacia el hombre mientras pasábamos. Había algo extraño en la forma en que estaba parado, como si no fuera realmente consciente del auto o de nosotros en absoluto. No se giró para mirarnos mientras pasábamos. Simplemente se quedó allí, mirando hacia el bosque. No fue hasta que estuvimos 1 kilómetro o 2 más adelante en la carretera que alguien volvió a hablar. Eso fue raro, murmuró Joaquín. ¿Vieron su cara? No, dije. No nos miró. Juro, intervino María, que sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaba, solo miraba fijamente como una estatua o algo así. Tal vez está esperando a alguien, ofreció Sara, aunque no sonaba convencida. Solo crucemos este puente, dije, tratando de sacar la rareza de mi cabeza. No me está gustando nada este desvío. Cuanto más avanzábamos, más aislada se sentía la carretera. No había farolas, ni señales de vida, solo árboles y carretera. De vez en cuando, creía ver sombras moviéndose en el bosque, pero lo atribuí a las luces parpadeantes en mis ojos cansados. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegamos al puente. Era viejo, con vigas de acero oxidado, estrecho y apenas lo suficientemente ancho para 2 autos. Abajo, un río de movimiento lento serpenteaba por el valle. Era el tipo de lugar que sería hermoso durante el día, pero era francamente espeluznante por la noche. Joaquín redujo la velocidad del auto al cruzar, las llantas haciendo un ruido metálico inquietante en el metal. A mitad de camino, María jadeó. ¡Ay, Dios mío, no puede ser! Seguí su mirada, y mi estómago se tensó. Allí, parado al otro lado del puente, estaba el mismo hombre que habíamos pasado antes. No tenía ningún sentido. No podría haber llegado aquí antes que nosotros. No habíamos visto ningún auto, ningún desvío, nada. Simplemente estaba allí, parado tan quieto como antes, con los ojos fijos en el auto ahora, observándonos mientras nos acercábamos. ¿Qué demonios?, murmuró Joaquín. Date la vuelta, susurró Sara. Deberíamos darnos la vuelta. Pero no había manera de dar la vuelta en ese puente sin retroceder, y lo último que cualquiera de nosotros quería era quedar atrapados allí. No tuvimos más remedio que pasar junto a él de nuevo. Joaquín pisó el acelerador, acelerando un poco al pasar junto al hombre. Esta vez, su cabeza se giró lentamente para seguirnos, sus ojos sin parpadear nunca, sin apartarse del auto mientras pasábamos. Alcancé a ver su rostro, una mirada vacía, sin emociones. Su piel estaba pálida y estirada sobre sus rasgos, como si no hubiera comido en semanas. Él no está bien, murmuró María. Hay algo malo con él. Nadie lo contradijo. Todos estábamos nerviosos ahora. Joaquín seguía mirando por el espejo retrovisor, pero el hombre no nos seguía. Aún así, la tensión en el auto era palpable,
y nadie se atrevió a romper el silencio. Unos 10 minutos después, vimos luces a lo lejos, lo que parecía una pequeña gasolinera o área de descanso. El alivio me invadió. Finalmente, podríamos parar, reagruparnos, averiguar dónde estábamos y tal vez recuperar la señal. Joaquín se detuvo en el estacionamiento, y todos salimos del auto, estirando las piernas y tratando de sacudirnos la rareza de antes. La gasolinera era vieja, con luces de neón parpadeantes y un solo empleado dentro que apenas levantó la vista cuando entramos. María y Sara entraron para usar el baño, mientras Joaquín y yo nos quedamos afuera, mirando el mapa en su teléfono. «¿Creo que volveremos a ver a ese tipo?», preguntó Joaquín, medio en broma. «Espero que no. Esta carretera tiene muy mala vibra». Mientras estábamos allí, miré alrededor del estacionamiento. Había un par de autos más estacionados junto a los surtidores, pero algo se sentía raro de nuevo. La noche estaba en silencio, el aire quieto. Entonces vi movimiento cerca de la línea de árboles, justo más allá del borde del estacionamiento. Era el hombre, parado justo en el borde de la luz, apenas visible a través de las sombras. «Joaquín», dije, «está aquí». Joaquín siguió mi mirada, y su rostro palideció. El hombre estaba simplemente parado allí, observándonos, su figura apenas visible en la oscuridad. «Nos vamos», dijo Joaquín, sin perder un segundo. Se giró y se dirigió al auto, indicándoles a las demás que se apresuraran. Saltamos de nuevo al SUV, y Joaquín revolucionó el motor, saliendo a toda velocidad del estacionamiento sin mirar atrás. Mientras nos alejábamos, mantuve mis ojos en el espejo retrovisor, esperando ver al hombre parado allí, observándonos partir. Pero no estaba allí. «¿A dónde se fue?», murmuré. «¿Qué quieres decir?», preguntó Sara, mirándome. «El tipo. Estaba parado junto a los árboles. Se fue». Joaquín no dijo nada, solo pisó más el acelerador, y aceleramos por la carretera vacía. La atmósfera en el auto era densa de tensión, y aceleramos por la carretera vacía. La atmósfera en el auto era densa de tensión, y nadie habló durante un buen rato. Condujimos durante lo que parecieron horas, tratando de poner la mayor distancia posible entre nosotros y ese hombre. La carretera se retorcía y giraba, pero no importaba lo lejos que fuéramos, nunca vimos otro pueblo, otra gasolinera, ni siquiera una señal, solo oscuridad interminable, carretera interminable. En algún momento, María preguntó, «¿Estamos perdidos?». Joaquín negó con la cabeza. «No, estamos en la misma carretera». Pero ya no se sentía como la misma carretera. Se sentía como si estuviéramos atrapados en algún bucle interminable, conduciendo por el mismo tramo de carretera una y otra vez, sin salida. Entonces, más adelante, lo vi de nuevo, el puente. Habíamos dado la vuelta, de alguna manera. Joaquín no dijo una palabra. Simplemente puso el auto en reversa e intentó retroceder lentamente. Ninguno de nosotros habló. Todos estábamos fijos en la figura parada en la entrada del puente. Era como si estuviéramos atrapados, incapaces de avanzar. Y entonces, sucedió algo inesperado. Un destello de faros apareció en la distancia detrás de nosotros. Un auto se acercaba. «Alguien viene», susurré. El auto detrás de nosotros se acercaba cada vez más. Por un momento, la esperanza se encendió en la boca de mi estómago. Tal vez no estábamos atrapados en esta carretera interminable después de todo. Tal vez este auto podría ayudarnos o al menos no estábamos solos. Pero a medida que el auto se acercaba, algo en él parecía mal. El tenue contorno de un auto avanzaba lentamente hacia nosotros. Me giré en mi asiento, mirando el vehículo que se acercaba sigilosamente. No se movía rápido, solo se acercaba lentamente como si estuviera esperando. Joaquín se giró, miró también. «¿Deberíamos parar y dejar que pasen?», preguntó. Pero incluso mientras lo decía, supe que no era una buena idea. Justo entonces, una mano golpeó suavemente la ventana trasera. No un golpe, sino un toque suave, como si alguien quisiera llamar nuestra atención sin causar alarma. María jadeó. «¡Ay, Dios mío!
Todos nos giramos al mismo tiempo. Parado justo al lado del auto, con su rostro a centímetros de la ventana, estaba el hombre, el mismo que habíamos visto junto al puente. El que habíamos intentado dejar atrás. No estaba sonriendo, no hacía absolutamente nada, solo mirando fijamente, con el rostro pálido. Joaquín no esperó a que nadie dijera nada. Puso el auto en marcha, pisó a fondo el acelerador y salimos disparados hacia adelante, a toda velocidad hacia el puente. Lo cruzamos a toda velocidad, el auto temblaba mientras las llantas golpeaban las rejillas metálicas. El puente parecía más largo esta vez, el otro lado más lejos de lo que debería haber estado, pero Joaquín no cedió. No miramos atrás, no comprobamos si el hombre seguía siguiéndonos. Solo nos concentramos en el final de ese puente. Finalmente, el otro lado apareció a la vista, y Joaquín aceleró a fondo, alejándose a toda velocidad por la carretera hasta que el puente desapareció de la vista. Condujimos durante lo que pareció una eternidad, el auto en silencio, todos demasiado asustados incluso para respirar. Entonces, de repente, vimos una señal de carretera, una que no habíamos visto antes. Estaba desgastada y descolorida, pero era una señal de civilización. Señalaba hacia el pueblo más cercano, a solo unos kilómetros de distancia. No hablamos hasta que nos detuvimos en el estacionamiento brillantemente iluminado de una gasolinera. Joaquín estacionó el auto, y todos nos quedamos sentados allí por un momento, todavía demasiado conmocionados para movernos. «Lo logramos», susurró Sara, con la voz temblorosa. Joaquín asintió, pero ninguno de nosotros sintió el alivio que deberíamos haber sentido. Incluso cuando salimos del auto y entramos en la gasolinera brillantemente iluminada, no podía sacudirme la sensación de que algo nos había seguido, de que solo habíamos escapado por poco de lo que fuera que estuviera ahí fuera. Mientras llenábamos el tanque y tomábamos algunos snacks dentro, miré hacia atrás a la carretera por última vez. Estaba vacía, solo un largo tramo de asfalto que conducía de vuelta hacia el puente, de vuelta hacia la oscuridad, pero algo me decía que no había terminado, que no habíamos visto lo último de él. Un día, tal vez en otro viaje por carretera, en otra carretera olvidada, estaría esperando. Los viajes largos por carretera siempre tienen su propio ritmo. Las primeras horas las pasas lleno de emoción, impulsado por aperitivos, café y buena música. Luego, después de un rato, los kilómetros se alargan y todo empieza a volverse borroso. Así estábamos cuando las cosas comenzaron a torcerse, ya entrada la noche, cansados y solo queriendo llegar a casa. Éramos Andrea, mi novia, y yo. Habíamos pasado el fin de semana en casa de sus padres, a unas 5 horas de distancia, y estábamos a mitad de camino de vuelta cuando el clima se complicó. La lluvia apareció de la nada, uno de esos aguaceros torrenciales que hacen imposible ver a más de 1 metro por delante. Los limpiaparabrisas estaban a toda velocidad, pero no ayudaba mucho. La oscuridad parecía más espesa, como si la lluvia estuviera tragándose los faros. «Es casi imposible ver algo», murmuré, inclinándome sobre el volante, intentando distinguir las débiles líneas de la carretera. No habíamos visto otro coche en al menos 20 minutos y la carretera se sentía desolada. «Tal vez deberíamos detenernos», sugirió Andrea. «Esperar a que pase un poco». Asentí. No tenía mucho sentido seguir adelante con la tormenta si íbamos a terminar en una zanja. Vi un pequeño apartadero más adelante, uno de esos espacios de emergencia, y poco a poco detuve el coche. Nos quedamos sentados allí bajo la lluvia, escuchando cómo golpeaba el techo. Apagué el motor y simplemente nos sentamos allí. «Es un poco tranquilo», dijo Andrea después de un minuto, recostándose en su asiento y mirando por la ventana. Quiero decir, de una manera espeluznante, en medio de la nada. Reí. «Sí, tranquilo». «Claro». Durante unos minutos, nos quedamos sentados escuchando la lluvia. Entonces, de la nada, la mano de Andrea salió disparada, agarrando mi brazo. «¿Viste eso?» «¿Qué?» respondí. Allí, afuera, junto a la barrera de contención. Entrecerré los ojos a través del parabrisas empapado,
pero no vi nada, solo la interminable cortina de agua cayendo, distorsionando todo. Había alguien. Una mujer, creo, susurró, todavía mirando hacia la oscuridad. Dudé, preguntándome si estaría viendo cosas. La lluvia y la oscuridad podían jugarte malas pasadas aquí afuera. Pero antes de que pudiera decir nada, lo vi, una figura, apenas visible a través de las cortinas de lluvia, de pie a un lado, cerca de la barrera de contención. La figura se movió, acercándose al borde de la carretera, más cerca de nuestro coche. Ahora podía verla más claramente, definitivamente una mujer. Parecía empapada hasta los huesos, con la ropa pegada al cuerpo en pesados pliegues goteantes. Su cabello estaba pegado a su cara. No había urgencia en sus movimientos, ninguna señal de que estuviera buscando ayuda. Simplemente se quedó allí, mirando nuestro coche. Andrea se inclinó hacia adelante, entornando los ojos a través de la lluvia. ¿Crees que necesita ayuda? Tal vez su coche se averió. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de otro vehículo, pero no había nada, solo la carretera vacía extendiéndose en ambas direcciones. No lo sé, respondí. Pero esto no se siente bien. Tal vez deberíamos preguntarle. Parece que se está congelando, la voz de Andrea era suave, pero pude notar que también estaba incómoda. No quería bajar la ventana. No quería invitar a lo que fuera que estaba allí a acercarse. Pero la mujer seguía allí de pie, como si estuviera esperando algo. Está bien, dije finalmente, bajando la ventana solo un poco. La lluvia salpicó inmediatamente el costado del coche y grité, «Hola». ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? La mujer no respondió de inmediato. Luego, después de unos segundos, asintió. Fue un asentimiento lento, y algo en la forma en que lo hizo me revolvió el estómago. ¿Deberíamos dejarla subir?, preguntó Andrea. No quería, pero no había manera de que pudiéramos dejarla ahí afuera bajo la lluvia, especialmente si realmente necesitaba ayuda. Sí, dije a regañadientes, pero solo por un minuto. Bajé la ventana por completo y desbloqueé la puerta. La mujer se movió lentamente, con los brazos colgando lánguidamente a los costados mientras se acercaba al coche. Abrió la puerta sin decir una palabra y se deslizó en el asiento trasero. El olor a ropa mojada y algo más, algo agrio, llenó el coche inmediatamente. Andrea se giró en su asiento para mirarla, pero la mujer no dijo nada. Simplemente se sentó allí, mirando por la ventana, con el agua goteando de su cabello sobre el asiento. ¿Dónde está su coche?, preguntó Andrea suavemente. La mujer no respondió. Miré a Andrea, que ahora estaba visiblemente incómoda. Señora, ¿dónde está su coche?, repetí. Finalmente, la mujer habló, pero no fue la respuesta que esperábamos. Hace frío, susurró. Mucho frío. Andrea se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos. Tal vez deberíamos dejarla en la próxima gasolinera, susurró. Asentí, poniendo el coche en marcha. Cuanto antes saliéramos de allí, mejor. Pero cuando empecé a incorporarme de nuevo a la carretera, sentí que algo se movía en el asiento trasero, un movimiento repentino e inquietante. La mujer se inclinó hacia adelante, con las manos agarrando el respaldo de mi asiento. Hace mucho frío, repitió, su voz más fuerte esta vez, más contundente. Podía sentir su aliento en mi nuca, helado y demasiado cerca. Está bien, señora, vamos a buscarle ayuda, dije, tratando de mantener la calma. Pero por dentro estaba entrando en pánico. Algo iba muy mal con ella. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, sus manos salieron disparadas, rodeando mi garganta por detrás. Sus uñas se clavaron en mi piel mientras gritaba un sonido gutural. «¡Suéltalo!», gritó Andrea, girándose y arañando los brazos de la mujer, tratando de separarla de mí. Pisé el acelerador a fondo, el coche dio un tirón hacia adelante, pero el agarre de la mujer se hizo más fuerte. Sus uñas se clavaban más profundamente y podía sentir su cuerpo presionando contra el asiento, como si intentara trepar por encima.
El coche zigzagueó mientras luchaba por controlar el volante, mi visión se nublaba. «Quítamela de encima», jadeé, tratando de apartar sus manos, pero parecía más fuerte de lo que aparentaba. Andrea logró tirar de ella hacia atrás por el brazo y la mujer soltó un extraño grito, liberando mi garganta y cayendo de nuevo en la parte trasera del coche. No esperé a ver qué pasaría después. Pisé el freno con fuerza, el coche chirrió hasta detenerse. «Tenemos que sacarla». «Ahora», grité. Andrea abrió rápidamente la puerta trasera y la mujer, aún en silencio, comenzó a arrastrarse hacia nosotras de nuevo. Juntas logramos empujarla fuera del coche, su cuerpo golpeó el suelo afuera. No me quedé a ver qué hacía después. Aceleré a fondo, el coche patinó ligeramente en la carretera mojada antes de que saliéramos disparados hacia la noche. Me dolía la garganta donde sus dedos se habían clavado y todavía podía oír el eco de sus gritos en mi cabeza. Andrea respiraba con dificultad, con las manos temblorosas en su regazo. «¿Qué demonios acaba de pasar?», susurró, rompiendo finalmente el silencio. Mi cerebro todavía estaba tratando de procesar todo, la mujer, sus manos frías y por qué me atacaría. Nada de eso tenía sentido. «Deberíamos llamar a la policía», dijo Andrea. «Podría lastimar a alguien más». Asentí, buscando mi teléfono, pero al mirar por el espejo retrovisor, algo me llamó la atención. A lo lejos, a través de la lluvia, apenas pude distinguir una figura de pie al lado de la carretera, la misma mujer, perfectamente inmóvil, mirándonos mientras nos alejábamos. No nos detuvimos. Seguimos conduciendo toda la noche. Llamé a la policía y denuncié el incidente, pero no les conté que la había visto de nuevo en el espejo retrovisor. No estaba seguro de si lo había imaginado o si de alguna manera había logrado alcanzarnos. En cualquier caso, no quería pensar en ello. Al día siguiente, revisé las noticias buscando algún reporte sobre una mujer encontrada en la carretera, pero no había nada. Ningún seguimiento, ninguna mención de nada extraño que sucediera por ahí. Era como si nunca hubiera existido. Pero Andrea y yo sabíamos que era real, los moretones en mi cuello eran prueba suficiente. Hasta el día de hoy, no puedo explicar quién era. Todo lo que sé es que por un breve momento en esa carretera, dejamos entrar algo que no debíamos, algo peligroso. Algo no del todo humano. E incluso ahora, cada vez que llueve por la noche, me encuentro revisando el espejo retrovisor, pensando que estará allí de pie. Si estas escalofriantes historias de sótanos los dejaron al borde del asiento, asegúrense de darle al botón de me gusta y suscribirse para más cuentos de horror escalofriantes. No olviden activar las notificaciones para que nunca se pierdan un nuevo vídeo. No querrán ser tomados por sorpresa por el próximo susto. Tienen su propia experiencia aterradora en un sótano. Compártanla en los comentarios de abajo. Nos encantaría escuchar su historia. Gracias por ver, y recuerden, a veces las cosas más aterradoras están más cerca de lo que piensan. Nos vemos en la próxima pesadilla.